La mayoría de los alimentos elaborados que consumimos son posibles gracias a la química y, sin embargo, muy pocas veces el consumidor es consciente de este hecho. La venta de alimentos preparados y conservados ha supuesto un nuevo orden social. Ha permitido la creación de las grandes urbes lejos del medio rural y ha permitido la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, liberándola de la compra y el cocinado de la comida diaria. Y esto, indudablemente, ha cambiado nuestra forma de vivir. Sin embargo, la mala fama precede a los aditivos alimentarios. El consumidor asocia muchas veces aditivos y química con peligro. Todos hemos visto muchas veces esta etiqueta con la que se promociona un vino o un alimento, pensando que es bueno, no tiene química. Pues yo diría que esta etiqueta habría que cambiarla por esta. Consúmalo tranquilo. Tiene química, que cuidar usted. Y esto es lo que el consumidor debería buscar. El consumidor debe conocer que la adición de aditivos a los alimentos elaborados industrialmente es una garantía de seguridad y salubridad. Debe conocer que esta adición está estrictamente controlada por directrices internacionales y en España es promulgada por el Código Alimentario Español y, por tanto, de obligado cumplimiento para la industria alimentaria. Debe conocer que en España se admiten solo los aditivos aprobados por la Comunidad Europea que figuran en las listas positivas y son designados con un número de identificación que deben figurar en los envases y que comienzan por la letra E de Europa. Debe conocer que antes de asignarles este número, todos los aditivos han sido evaluados por el Scientific Committee on Food y a partir de mayo de 2003 por la European Food Safety Authority, donde un panel de expertos las ha sometido a detallados estudios que han verificado que a las dosis autorizadas no pueden causar ningún efecto dañino para la salud y, lo que también es muy importante, que son realmente necesarios. Debe conocer que la EFSA no solo los evalúa, sino que también especifica para cada aditivo una Admitted Daily Intake, ADI, o en español ingesta diaria admisible, que es la cantidad máxima de un aditivo en la que puede añadirse a cada alimento para que su consumo, incluso durante toda la vida del consumidor, no pueda entrañar peligro para su salud. Y también debe conocer que detrás de la normativa de aplicación y dosificación con que los aditivos se añaden a los alimentos hay una gran cantidad de técnicos superiores que los mantiene en observación permanente y están preparados para evaluarlos de nuevo siempre que sea necesario, teniendo en cuenta las variaciones de las condiciones de uso y los nuevos datos científicos. Y por último, debe conocer que no solamente la forma de adicionarlos a los alimentos, sino también las condiciones de pureza con las que deben ser preparados están exhaustivamente legislados en los reglamentos técnicos sanitarios. Posiblemente, por la falta de estos conocimientos, la mala fama precede a los aditivos alimentarios y el consumidor tiende a relacionar salud con aditivos de forma negativa, por cierto, sin ningún fundamento científico. Se admite, como no, que algunos aditivos pueden provocar alergias, pero también lo hacen numerosos alimentos naturales. El informe del Scientific Food Committee del 96 evalúa que la intolerancia a algunos aditivos afecta a un porcentaje de la población europea entre el 0,01 y el 0,02%, mientras que la prevalencia de intolerancia a la leche de vaca afecta a esta población entre el 1 y el 3%, y por eso no nos da miedo tomar leche. Pero lo que no debe admitirse son las informaciones falsas y alarmistas sobre los aditivos que han sembrado la alarma en muchos consumidores. Por ejemplo, la lista del Hospital de Villejuif, que en España se ha publicado con el nombre de lista del Hospital de Majadahonda, aunque ha sido desmentida reiteradamente por medios de difusión por parte de centros científicos, sin embargo, ha alarmado a los consumidores. Creemos, por tanto, que es tarea de los tecnólogos de alimentos transmitir al consumidor de una forma clara y sencilla los conocimientos que, aplicando el rigor científico, demuestren la utilidad de añadir los aditivos a los alimentos elaborados. Y esto es lo que de una forma resumida intentaré hacer a continuación. Vamos a comenzar por un poquillo de historia de los aditivos. Los aditivos, contra lo que pudiera pensarse, no son nuevos, no es algo completamente nuevo. Desde la antigüedad,
muchas sustancias han sido usadas por el hombre para conservar sus alimentos. El ahumado, la salazón, se usa desde los tiempos prehistóricos. El hombre cazador, el hombre todavía aún no sedentario, descubrió que cazando sus piezas y se conservaban mejor poniéndolas junto al humo, teniéndolas en esas cocinas rudimentarias que tenían junto a las hogueras de humo. Ellos no sabían por qué. Hoy sabemos perfectamente que la razón es que uno de los gases que se desprenden de la combustión de la madera es el aldehído fórmico. El aldehído fórmico es lo que disuelto en agua, es el formol, la formalina, que saben ustedes que tanto conserva las preparaciones anatómicas que se utiliza incluso para guardarlas. Lo mismo pasa con la salazón. La salazón, pues que también conserva los alimentos porque disminuye la actividad de agua de las reacciones químicas. El vinagre, pues se ha empleado junto con el aceite en la famosa salsa de escabeche, que se ha empleado para conservar alimentos desde el antiguo Egipto y se utiliza todavía ahora. El ácido sulfuroso se utilizaba ya en Roma y en Grecia para desinfectar bodegas y para los métodos de vinificación. Las especias, todos saben el alto valor que alcanzaron en la Edad Media, precisamente porque sabían que valían para aumentar la conservación de los alimentos. Todos estos aditivos se utilizaban de forma esporádica, sin saber por qué, pero que les conservaban los alimentos. Hoy en día, gracias a la química, comprendemos perfectamente su mecanismo. Ya en la edad contemporánea y en el último tercio del siglo XIX, cuando comienza a desarrollarse la química y después del descubrimiento de los antisépticos, se introdujeron muchas más sustancias como fluoruros, quebratos, para conservar los alimentos. En el 1775 se introduce el bórax por Halper, en el 74 el ácido salicílico por Kolbe, en 1900 el ácido salicílico por Hoffman, el acetil salicílico, la famosa aspirina. Vamos, yo recuerdo, no hace muchos años, en casa de mis padres, pues hace 50 años, cuando todavía no había tanta lata y tanta conserva que hay ahora, pues mi madre, y eso me imagino que también lo harán sus madres, sus abuelas, pues se compraban en el mes de mayo sacos de tomate, por ejemplo, cuando estaban baratos, y entonces durante una semana en mi casa estaba mi madre con las muchachas pues escaldando tomates, y cuántas veces me han mandado, hija, vete a la farmacia y compra una papeleta de aspirina que se echaban en cada bote de kilo de tomate para ser conservado. También se introduce el ácido propiónico para conservar el pan, el ácido sórbico por Müller, y hacia los años 50 del siglo XX la proliferación de sustancias añadidas a los alimentos fue tal que hizo necesaria una revisión mundial de estas sustancias y la introducción de una legislación que las controlara. El primer país que se dio cuenta de la necesidad de controlar alimentos y drogas fue Estados Unidos, que crea ya en 1906 la Food and Drug. Pero no es hasta en el año 1958 cuando publica la primera enmienda sobre aditivos alimentarios. En España se celebra en 1959 la primera conferencia internacional sobre sustancias añadidas a los alimentos. Y una cosa que muy poca gente sabe, pero que deberíamos estar orgullosos, es que fue precisamente un profesor español de la Universidad de Madrid, entonces llamada Universidad Central, el profesor Villanueva, el que en esa conferencia propone la creación del Codex Alimentarius Mundi. Se le hace caso y al año siguiente se crea efectivamente este organismo. En nuestro país, también este año, se crea la Comisión Interministerial de Alimentos, que recibe el encargo de la elaboración del texto del Código Alimentario Español. Y 7 años después se publica el decreto 2484, firmado por el general Franco, que aprueba el primer texto y obliga a su cumplimiento. Sin embargo, las primeras leyes en el CAE sobre aditivos no se publican al 81, donde se publican las primeras listas positivas, lo que automáticamente excluye todos los aditivos que no estén en esa lista, ya no pueden ser añadidos a los alimentos. En el 83 se les asigna unos números de identificación que deben figurar en los envases y se publica la primera reglamentación técnico-sanitaria. En el 87 se actualizan los números de identificación, homologándolos con los números de la normativa europea. En el 97 se publica este otro Real Decreto, donde se transcriben las directrices de la Comunidad Europea para armonizar las legislaciones de los países miembros. Aquí tienen una fotocopia de una de las páginas, va dando primero una lista con todos los aditivos, luego una lista del BOE,
donde se ve algunos aditivos que no tienen ningún peligro, se pueden añadir quantum satis, es decir, cuanto quiera el fabricante, y otros, pues como por ejemplo ven ahí el alginato amónico, pues da la dosis máxima en que puede ser admitido. En el 2002 se vuelve a actualizar la legislación para aditivos distintos de colorantes y edulcorantes, y no quiero aburrir los demás porque hay muchas. Periódicamente los organismos encargados han seguido publicando y actualizando disposiciones y reglamentos hasta hoy. En los últimos publicados aparece el texto completo por internet, lo cual es una ventaja, y hemos dado esta dirección en el texto que se les va a facilitar a cuando tengan estas conferencias. En marzo del 2009, o sea, hace 2 meses, se recibe la última lista de aditivos autorizados en la Unión Europea, que es la que hemos traducido y ponemos en el apéndice del texto de esta conferencia que se les va a entregar. Resumiendo, para que la industria alimentaria pueda utilizar un aditivo, deberá estar incluido en las últimas listas positivas publicadas y atenerse a lo especificado en la última reglamentación técnico-sanitaria, pues que dictará normas sobre cantidad máxima que se puede ser utilizada, normas de identidad, pureza, métodos de preparación y a qué alimentos puede añadirse. Para llegar a la conclusión de que un aditivo es efectivamente inocuo, el panel de expertos lo somete a una serie de pruebas toxicológicas, los ensayos de toxicidad. Estos comprenden una determinación de la toxicidad aguda, que es 24 horas después de la administración a 2 especies animales, evaluación de la dosis letal 50, de la dosis eficaz 50, la toxicidad subaguda, la que se manifiesta 4 semanas después de la administración, la toxicidad crónica, 6 meses, la acción cancerígena, mutagénica, teratógena y el comportamiento bioquímico. Con todos esos datos, el panel de expertos confecciona la ingesta diaria admisible para cada aditivo. Se publica primero de forma provisional, si no está muy seguro se da una ida pues por un X tiempo, y que luego ya pasa definitiva en un determinado momento. Si la sustancia ven que no tiene ningún peligro toxicológico, se autoriza su empleo a discreción del fabricante, quantum satis. Antes también se ponía buena práctica de fabricación. En la mayoría de los casos se le asigna una IDA o una ADI en inglés. Bueno, pues vamos a ver ahora las características y mecanismo de acción de los aditivos alimentarios más empleados, y los vamos a ir describiendo según una clasificación del BOE del 87, es decir, por número de identificación creciente. El primer grupo que se promulgó fueron los colorantes. Tienen los números de identificación más bajos, desde el 100 al 199, o sea que si ustedes cogen cualquier alimento y en la etiqueta ven tiene añadido 136, pues ya saben que es un colorante. Las listas positivas de los admitidos hoy, como os digo, lo tienen ahí. Pero también se han publicado los reglamentos técnicos sanitarios. Vean, por ejemplo, el BOE de 96, donde ven aquí, pues perfectamente ven cómo se puede emplear el caramelo natural, en qué concentración, ven este quantum satis, pero la biosina ya tiene 25 miligramos por kilo, y no solamente eso, sino a qué alimentos se le puede añadir. Podemos clasificar los colorantes autorizados en productos naturales, caramelo, clorofila, cochinilla, es decir, extraídos de productos naturales, y productos de síntesis química. Vamos a ver rápidamente algunos de los más importantes. El caramelo es con mucho el colorante de origen natural más usado para colorear alimentos. Representa más del 90% de todos los colorantes añadidos. Es un compuesto complejo obtenido por calentamiento de un azúcar comestible, bien solo o mezclado con otras sustancias. Es el colorante típico de las bebidas de cola, así como muchas bebidas alcohólicas como el ron, el coñac, etc. Se distinguen 4 tipos de caramelo que corresponden a diferentes modos de fabricación. El 1 y 2, que son los que se obtienen calentando exclusivamente azúcar, y esos no tienen una ida admitida, sino un quantum satis, y excepto como, bueno, les pongo ahí en yogures, que se limita su empleo a 150 miligramos por kilo de producto. Y luego tenemos los caramelos de tipo 3 y 4, que corresponden a un caramelo obtenido calentando el azúcar con otros compuestos como el amoníaco, el sulfito. Esos ya tienen una ida añadida 200 miligramos por kilo de producto. El colorante que tiene el aditivo más bajo es la curcumina, el E100.
Es el colorante obtenido de la cúrcuma, una especie obtenida del rizoma de la planta del mismo nombre que se cultiva en la India. Proporciona a los alimentos un color amarillo y es el que se emplea para colorear mostazas, sopas, salsas y queso, y es el colorante fundamental del curry. Otro colorante natural que se emplea mucho es la clorofila. La clorofila son los pigmentos responsables del color verde de los vegetales, como todos saben. Su estructura química es compleja, se conoce solo a partir de 1940, y su interés se debe a que su aplicación en medio básico a los alimentos que la contienen de forma natural evita la formación de feofitinas y por tanto que el color verde no se degrade a un color pardo oliváceo. Entonces esto explica lo que todas las cocineras pues conocemos, todas las señoras saben, que si quieren que cuando cuecen una verdura el colorcito verde se les quede tan bonito y no se ponga pardo, pues basta con añadir un poco de bicarbonato sódico. Otro colorante que tiene natural, que tiene una importancia más bien histórica, es la cochinilla, el ácido carmínico. Es un compuesto complejo, muy apreciado en los tiempos pasados, porque de él se utilizaba para teñir no solamente alimentos, sino también ropas. Y el color rojo era el color más caro de tener, al que tenían las capas de los reyes, lo que indicaba pues su estatus social. Es un colorante que tenía un precio muy elevado, porque hacen falta 100.000 insectos, es la hembra de la que se extrae el ácido carmínico, y hacen falta 100.000 insectos para producir 1 kilo de colorante. Durante el siglo pasado, las Islas Canarias fueron su principal centro de producción y su extracción fue una de sus principales industrias. Bueno, pues incluso, fíjense que esto es un colorante natural, como la clorofila, como el caramelo. Bueno, pues hasta en estos, cuando la industria alimentaria los utiliza, tiene que atenerse a la reglamentación técnico-sanitaria. ¿Ven? Por ejemplo, van ustedes a utilizar cochinilla. Pues lo primero, hay que leerse la reglamentación. Y les he copiado un poquito de la reglamentación. El ácido carmínico se obtiene a partir de extractos acuosos, alcohólicos o acuosos alcohólicos de la cochinilla, que consiste en los cuerpos desecados de la hembra del Dactylococcus costa. Su agente colorante es el ácido carmínico. Se pueden formar placas de aluminio, etcétera, etcétera. No voy a leerlo todo. Metales pesados expresados en plomo, pues no más de 40. Los productos comerciales pueden también contener material proteínico derivado del insecto de origen, etcétera, etcétera. Pertenece a la clase de compuestos antraquinona, el número del color índice es el que va. La denominación química, pues le pone el 7, beta, glucopiranosil, 3, 5, 6, 8, tetrahidrosi 1, etcétera, etcétera. Y el carmín es el quelato alumínico hidratado de este ácido. La fórmula química también la tienen, el peso molecular. Gracias, Salvia. Y la determinación, ven, los análisis que se hacen antes de añadirlo, no debe ser inferior al 2% de ácido carmínico en los extractos y no inferior al 50% en los quelatos. La describe también la reglamentación técnico-sanitaria. Es un polvo sólido, fiable, de color rojo a rojo oscuro. Generalmente el extracto es un líquido rojo oscuro, pero puede presentarse disecado como polvo. Se identifica por espectrofotometría, máximo solución acuosa amoniacal, aproximadamente 518 nanómetros, etcétera, etcétera. O sea, ven que absolutamente todo. Un fabricante que quiera utilizar este aditivo debe atenerse a esta reglamentación técnico-sanitaria y que el aditivo que usa cumpla todas estas. La pureza, ven, arsénico no más de 3 miligramos por kilo, plomo no más de eso, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos son los colorantes naturales, pero también existen modernamente los colorantes de síntesis química, que son los que no se extraen de un producto natural, sino que se obtienen en el laboratorio. Ven, aquí tienen una serie de fórmulas de colorantes. Este es un colorante natural, la curcumina, pero tienen otros de síntesis química, el amaranto, el rojo consol, la eritrosina. Todos ellos, como ven, tienen grupos cromóferos, lo que los químicos llamamos grupos cromóferos, compuestos de diazonio, que aportan el color, y compuestos quinona y compuestos fenol.
El precio y la simplicidad de su obtención ha desplazado algunos colorantes naturales a estos de síntesis química que son más baratos. Aquí ven, por ejemplo, la etiqueta de unas fresas en almíbar que llevan, como se especifica, el colorante añadido E124, que es el rojo punzó, que no tiene nada que ver con el rojo cochinilla, y lo ven ahí en la etiqueta, lo ven ahí, colorante añadido, se lo voy a poner ampliado para que lo vean mejor. Fresas, agua y colorante el E124. El hecho de añadir el colorante a estas fresas, no crean que es solamente una cosa estética, una cosa de lujo, digamos, de civilizaciones de consumo. Dense cuenta que si ustedes hacen en casa una mermelada de fresas, se compran un kilo de fresas y lo tienen pues media hora cociendo, las fresas, pues les va a salir una mermelada muy rica cuando añaden el azúcar, pero le va a salir parda. Si ustedes la han hecho, pues se la van a comer tranquilamente sin ningún problema. Pero ustedes se comprarían una mermelada o unas fresas en conserva que fueran de color marrón oscuro. ¿A que no? ¿A que les da cierto repelús? Bueno, pues entonces, precisamente la industria alimentaria lo que pretende es no solamente que sea bonito, sino que el consumidor las coma más a gusto. Y eso tiene una importancia también a la hora de la digestión. Indudablemente, un alimento que se come más a gusto se va a digerir mejor y va a sentar mejor. Ven también este rojo cochinilla, ven todo lo que la legislación técnico-sanitaria dice, todo lo que hay que atenerse, la clase monoazoico, etcétera, etcétera, la fórmula química, el peso molecular, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos a pasar ahora al segundo grupo, los conservantes. Los conservantes tienen números de identificación entre el 200 y el 299. El deterioro de los alimentos se puede producir por alteraciones biológicas, la acción de los microorganismos, tanto alterativos como patógenos, y por reacciones químicas. Para prevenir las primeras utilizamos los conservantes y para prevenir las reacciones químicas adversas utilizamos la reacción contraria. Si se oxida, un antioxidante. Si su pH es demasiado alto, pues un regulador del pH. Si tiene demasiada basicidad, un acidulante. Bueno, pues ¿cuáles son los conservadores más empleados? Casi todos los conservantes empleados son ácidos. Son ácidos o sus anhídridos que crean un pH en el alimento en el cual no pueden vivir los microorganismos más peligrosos. Por ejemplo, el Clostridium botulino, con toda la toxicidad que ustedes saben que tiene, no puede vivir en alimentos que tengan un pH por debajo de 4,6. Las ciruelas pasas, por ejemplo, ¿por qué una pasa no se estropea y una uva se estropea? Pues sencillamente porque cuando la uva se seca hay una serie de reacciones químicas que conducen a la formación de ácido benzoico. El ácido benzoico es un ácido, baja el pH de la uva que se convierte en pasa y ya no se estropea. El ácido carbónico, por ejemplo, que se utiliza en las aguas minerales, pues es una garantía de seguridad. Si alguno de ustedes viaja a uno de estos países de dudosa higiene y va a un restaurante y le preguntan pues si quiere agua con o sin burbujas, pues yo les recomendaría que pidiera siempre la de con, porque el hecho de que tenga CO2 el dióxido de carbono ya es una garantía de seguridad, porque va a formar ácido carbónico y en ese medio ácido no pueden crecer microorganismos. Entre los ácidos orgánicos que se utilizan como conservantes, vamos a citar algunos solo, el más cortito, el ácido acético, el de 2 átomos de carbono, porque el fórmico no se emplea, tiene la mayor actividad también entre pH de 3 y 5 y se emplea como conservante de carnes, pescados, salsas y en forma, pero claro, es un líquido. Entonces, para alimentos que son sólidos, pues por ejemplo el pan, los bollos, pues no le vamos a echar un líquido, que se echa por los acetatos, las sales sódicas, el ácido acético. Otro ácido que se emplea mucho con dobles enlaces es el ácido sórbico, el hexadienoico y sus sales, los sorbatos. Ven aquí la etiqueta de una margarina que tiene sorbato potásico y acidulantes añadidos como conservantes y tiene también emulgentes añadidos. Vean aquí, lo pongo un poco ampliado y luego veremos por qué tiene emulgentes y por qué tiene este otro tipo de aditivos. Pero vean ya la acción del conservante que tenemos ahí, que es el sorbato potásico. Es una sal de este ácido que están ustedes viendo aquí. Entre los ácidos inorgánicos que se utilizan como conservantes tenemos de los más importantes el dióxido de azufre y sus sales, los sulfitos, el ácido nitroso y sus sales, los nitritos. El dióxido de azufre
y los sulfitos están catalogados con números de identificación desde el 220 y el 228 y se utilizan mucho en vinificación para desinfectar el material, pero también para controlar la fermentación, beneficiándose del hecho de que el dióxido de azufre, utilizado a razón de unas 50-100 ppm, es tóxico para las bacterias y los mohos, pero no para las levaduras. Si no, no podríamos hacer que la fermentación ocurriera si matara también las levaduras. Vean aquí la reacción que ocurre, perdónenme que es un poco aburrida las reacciones químicas, pero es que no tengo más remedio que ponérsela. Miren aquí, por ejemplo, imaginen que esto está en la uva, uno de los aminoácidos de la uva, la L-tirosina. Pues todos ustedes saben qué pasa con una fruta, qué pasa cuando yo corto una manzana y la corto, pues inmediatamente se me pone parda, ¿no? Si la dejo media hora, más si la dejo una hora, toma ese color pardo. Pues como no se pondría la uva, que como saben para hacer vino hay que machacarla y dejarla completamente, pues acabaría completamente parda, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué se pone parda? Pues miren, porque uno de los componentes, por ejemplo todos los componentes que tienen grupos fenólicos, ven aquí el grupo fenol, pues crean difenoles, crean nuevos grupos fenólicos, aumenta el color, luego crean quinonas, sigue aumentando más el color, y por último melanoidinas. Y las melanoidinas pueden llegar a ser tóxicas. Y bien, esta reacción está catalizada por estas dos enzimas, la fenolhidroxilasa y la polifenoloxilasa. Entonces, esto produciría, si no añadiéramos a los vinos, pues unos vinos quebrados con un precipitado pardo que podrían ser incluso tóxicos. Los nitritos se utilizan como conservantes en carnes y embutidos, ya que además de su acción contra los microorganismos, producen monóxido de nitrógeno que se combina con la hemoglobina y produce nitrosilmioglobina que acentúa el color rojo natural. Ven una etiqueta de bacon que tiene este conservador, precisamente, es este conservante, que es el nitrito sódico L250. Pasamos al grupo tercero, que son los antioxidantes. Esos tienen números de identificación entre 300 y 399. Antes de ver el mecanismo de acción de los antioxidantes, vamos a recordar un poquito por qué se oxidan los alimentos. Pues la parte más lábil a la oxidación de un alimento son indudablemente las grasas, que tienden a fijar el oxígeno atmosférico y se oxidan. La gente dice se enrancian, porque efectivamente saben a rancio, cuando una grasa se enrancia, y se transforman en radicales libres que tienen muchos efectos contra la salud. Vuelvo otra vez a tener que poner una fórmula química, perdonen, pero bien, una fórmula, es un triéster la glicerina, una grasa típica. Entonces vean, este es el sitio donde comienza la oxidación de las grasas, el carbono alfa-metileno, el carbono más cerca del doble enlace. Entonces lo que ocurre es que por la acción del oxígeno, este hidrógeno, que ven aquí, se lo pongo aquí ampliado, se desprende de la grasa y entonces se queda la grasa con un radical libre. Y los químicos a todas las moléculas orgánicas que tienen algún electrón libre les llamamos radicales libres. Luego este radical libre puede seguir oxidándose dando un radical de peróxido o un radical de hidroperóxido. Bueno, pues estos radicales libres tienen efectos muy perjudiciales para la salud. Yo les he copiado aquí, les he fotocopiado la portada en un libro que a mí me hizo mucha gracia, es un libro muy curioso, que fue un bestseller en Estados Unidos hace pues ya casi 10 o 15 años, un libro que se llama Life Extension. Es un libro publicado por dos bioquímicos, Doug Esperson y Sandy Shaw, y hablan en él cómo se puede aumentar la vida de las personas, pero dicen que no interesa, y tienen razón, no interesa aumentar una vida donde estás hecho un asco. Lo que interesa es aumentar la vida útil, aumentar la vida cuando tienes todas tus facultades físicas y mentales. Y el libro te enseña cómo hacerlo y utilizan muchos datos bioquímicos. Bueno, pues ahí te dicen, por ejemplo, un capítulo está dedicado al tabaco y dicen, usted lo mejor sería que dejara de fumar, pero vamos a suponer que usted no quiere dejar de fumar o no puede, pues usted tiene que hacer esto y esto y esto por esta y esta razón. El libro tiene más de 1000 citas de revistas bioquímicas en las que se fundamenta todo lo que dice. Usted vive en una ciudad contaminada, usted no puede dejar de vivir ahí, pero ¿qué tiene que hacer usted para que esto no le afecte? Pues te va contando todo. Y entonces en el capítulo de los radicales libres he fotocopiado esto, lo he traducido para ustedes porque naturalmente viene en inglés, y fíjense qué curioso.
Coloque ahí los radicales libres, con ese rojo de peligro, y entonces vean, dicen, los radicales libres pueden oxidarse a radicales peróxidos, producir, si miramos por aquí, depresión en las células T del sistema inmunitario, cáncer, arteriosclerosis, por aquí inhiben la formación de las prostaglandinas, con la posible formación de coágulos de sangre que pueden llegar a formar trombosis coronaria. Por aquí pueden afectar al ADN y por tanto al ritmo circadiano, ese reloj natural que todos tenemos, con una disminución de las catecolaminas que puede producir una depresión, disminución de la actividad sexual, etcétera, etcétera, dificultades de expresión, cáncer, etcétera, etcétera. No puedo comentar todo, pero vamos a comentar solamente esto, la acción de los radicales sobre las proteínas. Entonces, ¿cómo actúa un radical sobre una proteína? Pues miren, sobre las proteínas causa el cross-linking del colágeno muscular o del colágeno epitelial. Vamos a ver, he intentado resumírselo así. Normalmente las proteínas, una proteína está formada por varias cadenas de polipéptidos. Entonces miren aquí una proteína que está formada por dos cadenas de polipéptidos que están unidas por una serie de uniones, en este caso puentes disulfuro, que aseguran la estructura terciaria. ¿Ven? En esta proteína pues tienen aquí un solo puente. Ahora viene un radical libre. Viene un radical libre. El radical libre hemos dicho que era una molécula que tiene un electrón libre porque ha perdido el hidrógeno. Entonces está deseando volver a recuperar su forma grasa neutra. Y entonces va a quitar este hidrógeno de aquí y este hidrógeno de aquí para recuperar otra vez la forma de grasa que tenemos aquí. ¿Ve? Se lo quita y se queda así, y este se queda así, y la grasa se recupera. Pero al quedarse este radical libre y este radical libre, miren lo que pasa en el segundo miembro. Automáticamente este se une con este y estos dos péptidos que estaban ligados con un puente ahora lo están por dos. Y luego sucesivamente. Es decir, la proteína se entrecruza. Y esa proteína, ese cross-linking de la proteína, hace que pierdan elasticidad. Entonces, a nivel epitelial, esto es bastante latazo porque nos produce las arrugas, y a la señora nos molesta mucho. Un niño sonríe y hace un rictus de sonreír y como no tiene sus proteínas perfectamente elásticas, deja de sonreír y los músculos vuelven a su sitio y no aparece la arruga. Pero cuando llevas muchos años sonriendo y has tomado el sol y encima te ha dado el aire y el oxígeno, pues resulta que al final pues te va quedando el rictus ahí y no lo puedes evitar. Entonces esto es bastante molesto porque esa proteína ha perdido elasticidad. Ya la piel, el colágeno y la elastina no están digamos, ya no están tan elásticos, son más duros y se permanece la arruga. Pero es mucho más grave a nivel vascular. A nivel vascular produce la trombosis. Miran ustedes una arteria de un niño que estaría perfectamente elástica, cuando pasa un trombo, pues se da de sí y no pasa absolutamente nada. Pero el mismo trombo, si pasa a través de una arteria endurecida, pues puede producir evidentemente la trombosis. ¿Cómo podemos evitar todo esto? Pues añadiendo una sustancia química que ceda hidrógeno al radical libre para que no se los quite a la proteína. Si yo tengo un radical libre que me está incordiando porque va a quitar hidrógeno a la proteína y yo le doy por otro lado el hidrógeno, no se lo quitará. Bueno, pues veanle, por ejemplo, esta sustancia, una sustancia natural de este tipo, es la vitamina C. La vitamina C es una sustancia que tiene una enorme facilidad para ceder hidrogeniones, para ceder iones H, y pasa a ácido de hidroascórbico, y eso lo hace inmediatamente. Yo recuerdo, perdona que es una anécdota, me estoy acordando ahora de una amiga que me decía, pues siempre se metía conmigo porque decía que yo tenía a mis hijos muy mal atendidos porque siempre estaba trabajando en la universidad, y me dice, ay, yo es que me levanto por las mañanas a las 7 de la mañana y preparo un litro de zumo de naranja, y todos los días mis hijos cuando vienen del colegio y cuando vienen tienen zumo de naranja en la nevera para asegurarme que toman vitamina C. ¿A que tú no haces eso? Yo ya me cargaba mucho y un día le dije, mira, si tú en vez de tanto preocuparte te dedicaras a trabajar y a estudiar, sabrías que cuando tu hijo toma la vitamina C, el zumo de naranja, 10 minutos o un cuarto de hora después de que lo haga, efectivamente toma vitamina C, pero si lo toma una hora ya no, ya está tomando ácido de hidroascórbico, que a lo mejor pues no es que sea malo, pero desde luego no es vitamina. Bueno, pues el ácido de hidroascórbico, en cambio, sí, como ven, nos puede valer
para regenerar una molécula de grasa. Entonces vean un radical libre que ha perdido el hidrógeno, yo le añado la vitamina C, y la vitamina C le da al hidrógeno y se regenera la molécula de grasa. Bueno, pues en este libro tan curioso que le digo, el Life Extension, al final estos investigadores, que es muy simpático porque estos son cosas de americanos, pero la verdad es que en la primera página, en la contraportada, viene una foto de él y de ella, y él con un minúsculo bikini, y ella con también, pues, y la verdad es que están fenomenales y tienen 50 o 60 años, y dicen que están tan bien porque ellos consumen todos los días esto que ven aquí. Es una especie de purga de Benito que recomiendan para mantener la juventud. Entonces, pues ven Our Personal Life Extension Formula. Tiene un montón de vitaminas y tiene antioxidantes añadidos. Tiene el BHT, el BHA, antioxidantes sintéticos. Dice también, tiene cantasantina. Dicen, usted no tome el sol. Si usted quiere estar moreno, tome cantasantina para no evitarle, etcétera, etcétera. Es una lista larga. Una lista tan larga que los mismos consumidores les han pedido a los bioquímicos que, para que no se tengan que comprar todo esto suelto, comercialicen en píldoras su receta. Y entonces hoy en día se venden en Estados Unidos, si ustedes lo buscan en la página web, esas píldoras que se llaman Life Extension Formula, que aseguran que con 2 tabletas por día, pues uno se queda como nuevo. Bueno, pues nosotros podemos tomarnos las tabletas o podemos tomar alimentos que tengan añadido un antioxidante. Este, por ejemplo, es el famoso puré de patata que todos conocemos. Cuando yo les pregunto a ustedes quién es la señora o el señor, porque ahora también los señores también guisan, pues que ahora para hacerse un puré de patata compra 1 kilo de patatas, las pela, las cuece, las pasa por el pasapuré, les va añadiendo su poquito de grasa. Pues ya nadie hace esto, nos compramos el puré de patata, echamos un poquito de agua y un poquito de leche y nos sale un puré de patata estupendo. Pues miren aquí el fragmento de una etiqueta, que es lo que tiene añadido, porque es posible este puré de patata. Vean ahí los ingredientes, que se los aumento aquí porque si no nos van a ver desde lejos. Ven, tiene un emulgente, 471, un estabilizante, el E450, un antioxidante, E300. Fíjense cómo se pone la patata cuando yo simplemente la corto y espero un poco. Pues ¿cómo creen que se pondría la patata si no solamente la corto, sino que la hago polvo? Al cabo de 2 meses estaría negra. Y sin embargo el puré de patata que todos compramos está perfectamente blanquito. ¿Pero por qué está así? Precisamente porque tiene antioxidantes, conservantes y luego veremos para qué emulgentes. Vean como conservante tiene el bisulfito sódico, aquí tiene el antioxidante, la vitamina C, y además hay otros aditivos que luego veremos por qué, y que gracias a todos, a ellos es posible este puré de patata. Vean aquí otra caja de otro puré de patata, que este, en vez de tener añadido vitamina C, tiene antioxidantes sintéticos, el BHT y el BHA. Es que aquí me equivoco, he puesto los dos. Uno es el BHT y aquí debía haber puesto el butilhidroxi, el BHA. Bueno, aquí tienen la fórmula de estos antioxidantes. ¿Por qué son antioxidantes? Pues miren, son fenoles, pero no se puede añadir el fenol porque el fenol es un compuesto muy tóxico, como ustedes saben, es muy cáustico. Pero cuando el grupo fenol que tenemos aquí, este OH, que cede con mucha facilidad este hidrogenión, está mitigada toda su acción cáustica por estos grupos metilo, este compuesto no es ya ni muchísimo menos cáustico como puede ser el fenol, pero sigue cediendo con facilidad este hidrogenión, que es lo que nos hace falta para recuperar y evitar la formación de radicales libres. Vean aquí también, no solamente hay productos naturales, los galatos, por ejemplo, que están se encuentran en las hojas de muchas plantas y funcionan como antioxidantes, ven precisamente porque tienen todos estos grupos fenoles que ven aquí. Aparte de los antioxidantes, que son sustancias que hemos dicho que ceden hidrógeno a los radicales libres, tenemos los sinérgicos de antioxidantes, que son sustancias que funcionan como antioxidantes porque quedan los metales. Si yo cojo un alimento y lo guardo en una lata, el metal de la lata muchas veces es un catalizador de la oxidación. Y entonces, ¿qué se hace para evitar que ese metal actúe de catalizador? Se añade un quelante, el ETA, por ejemplo, el etilengdiamino tetracético. Y miren esta molécula que curiosamente se coloca sobre el cobalto
Y entonces este cobalto o cualquier metal que estuviera ya deja de tener propiedades metálicas y por tanto deja de ser antioxidante. O sea, es una manera de evitar la oxidación, simplemente como si sacáramos el metal de ahí. El grupo 4 son los estabilizantes, y dentro de los estabilizantes vamos a distinguir entre espesantes, gelificantes y emulgentes. Todos tienen números de identificación entre el 400 y 499. Todos ellos son polisacáridos. ¿Qué hacemos las señoras cuando queremos espesar una salsa? Vamos a hacer una papilla a un niño, pues echar un poquito de harina, ¿no? Es lógico, que ya sabemos que se espesa. Bueno, pues es lo mismo que hace la industria alimentaria. Añade almidón, añade harina, añade polisacáridos digeribles, y así se espesan salsas, se espesan sopas, pero tienen un inconveniente, que añaden calorías al alimento. Y en este momento en que vivimos, donde están tan de moda los alimentos light, y también se añaden a los geles para formar flanes, pues aumentan calorías. Y entonces, ¿qué hacemos si no queremos aumentar las calorías? Añadimos polisacáridos no digeribles, por ejemplo, la celulosa, la metilcelulosa. Esos se espesan y no añaden calorías, ya añaden fibra, pero eso nos viene muy bien porque aumenta el contenido de fibra. Además, estos polisacáridos absorben, son muy higroscópicos, absorben y retienen el agua, retardando el secado de los alimentos, por lo cual son muy útiles para purés y embutidos. Y, por ejemplo, al absorber agua, forman en la superficie una capa hidratada que impide la penetración de aceite. Por ejemplo, en los buñuelos y los churros. Hoy, si queremos que un churro no salga muy grasoso, añadimos esto y esa película impide que al freír aumente la cantidad de aceite que aspira. Otros estabilizantes importantes son el ácido fosfórico y sus sales. Tienen esos números de identificación y esos, además de estabilizantes, se utilizan como aditivos acidificantes en las bebidas refrescantes. Se utilizan también como antioxidantes de una forma natural. Los ácidos polifosfóricos, el ATP, los que tenemos en nuestro microorganismo, son componentes naturales de los alimentos y precisamente actúan de forma natural como antioxidantes. Vean, por ejemplo, como les decía antes, otra vez la etiqueta del puré de patata. Vean, tiene además de lo que les decía, el antioxidante, tiene un estabilizante para conseguir que ese puré de patata sea un compuesto homogéneo, no tenga por un lado la patata y por otro lado el agua, etcétera, etcétera. ¿Ven? Y tiene también un emulgente, un monoglicérido de los ácidos grasos. Y vamos a ver para qué tiene un emulgente. El tercer grupo de estabilizantes lo constituyen los agentes tensoactivos o emulgentes que se emplean en tecnología alimentaria para la estabilización de emulsiones de todo tipo. Tienen esos números de identificación que están viendo ahí. Y vamos a ver, para explicar un poco por encima, porque hay muchos mecanismos de emulgencia, pero por ejemplo el mecanismo de acción de un emulgente que está estabilizando una emulsión oil water. Ya saben que las emulsiones en tecnología alimentaria se pone la fase dispersa en el numerador y la fase dispersante en el denominador, pero si lo ponemos en español es una emulsión de aceite en agua, pues no se sabe cuál es la del aceite y cuál es la del agua. Entonces pues utilizamos las siglas de las palabras inglesas oil water. Bueno, pues aquí tenemos una mayonesa. Imagínense que en casa están haciendo ustedes una mayonesa y les sale muy bien hecha, no tienen problema, les sale perfectamente y ustedes no se la comen en ese momento y la meten en la nevera. Si al día siguiente se esperan un par de días, van a la nevera a volver a cogerla y se encuentran con que el aceite ha subido a la parte de arriba, a pesar de que estuviera muy bien hecha, y el huevo, el líquido con el huevo, está en la parte de abajo. Si la han hecho ustedes, pues no les va a dar repelús, vuelven a batirla, vuelven a recuperar la emulsión y ya está. Pero ustedes se comprarían un bote de mayonesa que cuando se lo llevaban a casa tuviera arriba el aceite y abajo el huevo con el líquido. ¿A qué no se lo compraban? Dirían, pues vaya porquería que me he comprado de mayonesa. Pues entonces, ¿qué hace la industria alimentaria para evitar eso y mantener las emulsiones de esta forma? Les añade un emulgente. Un emulgente es una sustancia que tiene una parte que les he señalado aquí en amarillo, que es soluble en grasa. Veanlas, y por eso tiende a meterse dentro de las gotitas de grasa. Y una parte, esto es una sal alcalina de un ácido graso, y una parte, que sería el CONA, que es soluble en agua, que se va a quedar hacia la parte de fuera de la micela. Entonces, cuando el sodio se ioniza,
queda un COO negativo, y así muchas moléculas metidas van a coger toda la micela y la van a cargar negativamente. Entonces, si todas las micelas están cargadas negativamente, ya se repelen unas con otras, ya no se pueden unir, ya no van a ascender a la superficie. El ejemplo del tipo anterior es más hidrófilo que lipófilo y por ello es adecuado para estabilizar emulsiones oil water. Pero hay emulgentes que por lo contrario son más lipófilos que hidrófilos, lo que les haría más adecuados para estabilizar emulsiones water oil, por ejemplo margarina. La margarina no es que sea una emulsión de aceite en agua, es una grasa que tiene solamente un 20% de agua. Entonces, ¿cómo se podrá, por tanto, elegir el emulgente más adecuado para cada tipo de emulsión? Pues se puede cuantificar numéricamente la fuerza relativa o actividad de los grupos hidrofílicos o lipofílicos para encontrar el emulgente más ideal para cada emulsión, con el concepto del HLB. El HLB son las siglas de Hydrophilic Lipophilic Balance. Es la relación entre la cantidad de grupos hidrofílicos o lipofílicos que tiene el emulgente. Y existe una escala de 0 a 100 que nos da esta relación para cada emulgente. Simplemente aplicando esta fórmula, se puede calcular el porcentaje que hay que añadir de cada uno para conseguir el HLB ideal. Bueno, vamos a pasar al grupo 5, pero no podemos entretenernos tanto. Y entonces el grupo 5 son los correctores de la acidez, tienen números de identificación de entre 500 y 599. Vean, por ejemplo, un tomate, una conserva de tomate, cómo está conservada añadiéndole ácido cítrico. Ese pH va a bajar el pH del alimento y va a impedir, como decíamos antes, que le ataquen los microorganismos. Otros aditivos, el grupo sexto, serían los antiaglomerantes, sustancias que impiden la aglomeración pues, de sustancias como pueden ser la sal común, las sales de especias. Pues todos saben que antes las señoras siempre cogíamos y cuando no se añadían antiaglomerantes a la sal, había que coger los aleros y añadirles unos granitos de arroz o unos garbanzos, porque como la sal es higroscópica, absorbía agua y en cuanto se hincha ya no salía por los agujeros. Entonces cuando cogías el salero tenías que hacer fuerte, fuerte así para disgregarlo y que saliera la sal. Hoy en día en los saleros ya no hace falta hacer esto. ¿Pero por qué? Porque tienen precisamente ese antiapelmazante añadido. Es una sustancia que al ser muy higroscópica coge ya el agua e impide que lo tome la sal y que por tanto se hinche. Vean ustedes cómo lo tiene ahí la etiqueta. Otro grupo son los potenciadores del sabor. De estos el más importante es el glutamato monosódico, la sal del ácido glutámico, que fue aislado por este investigador japonés, un catedrático de la Universidad de Tokio, que descubrió que este compuesto es el responsable del efecto mejorador del alga laminaria japónica que los japoneses usaban desde hace mucho tiempo para mejorar el sabor de las comidas. Y lo identificó como uno de los compuestos fundamentales de lo que se ha llamado el sabor umami. Existen 4 sabores fundamentales y se ha añadido un quinto, que es el umami, que lo que hace no tiene un sabor en sí, pero potencia a todos los otros y se encuentra precisamente en este compuesto. Otro grupo serían los antiespumantes, por ejemplo el dimetilpolisilosano, que también son útiles para la industria alimentaria. Por ejemplo, si ustedes hacen en casa con un batidor de esos modernos que tenemos ahora, pues si hacen un zumo de naranja, pues cogen la naranja y dicen, y entonces le sale el líquido transparente y arriba una capa de espuma ya hecho. Pero no les importa porque lo han hecho ustedes. Pero ¿se comprarían ustedes un litro de zumo de naranja que fuera transparente por la parte de abajo y con una espuma amarillenta por arriba? Que no se lo compraba. Pues la industria alimentaria tiene que asegurarse que todo él es transparente. Pues ¿cómo lo evita? Añadiendo un componente, el dimetil, que se coloca en la interfase del líquido aire y impide la retención de las partículas de aire en esas gotas. Otro grupo importante son los edulcorantes. Tienen esos números de identificación de entre el 900 y 99 y distinguimos entre los nutritivos y los no nutritivos. Los nutritivos son hidratos de carbono, son los famosos glúcidos. Al principio, precisamente, todos ustedes saben que los hidratos de carbono se les llamó glúcidos porque se pensaba que son los compuestos que son responsables del sabor dulce y que el sabor dulce venía de la estructura química del hidrato de carbono.
Hoy en día se ha visto que hay sustancias como la sacarina, el ciclamato, el aspartame, que no son hidratos de carbono, que no añaden en absoluto calorías a los alimentos y que en cambio son mucho más dulces que ellos. Entonces, ¿a qué se debe el sabor dulce de algunos compuestos químicamente tan diferentes como la glucosa y la sacarina? La hipótesis más aceptada es la de Salenberg y Acri. Vean ustedes aquí, he querido ponerles un dibujo de una lengüita donde tiene la ubicación de las papilas gustativas especializadas en detectar cada sabor. Las que especializadas en detectar el sabor dulce están aquí, en la punta de la lengua. Bueno, pues los terminales de las papilas tienen unas yemas, ven aquí una así aumentada, un terminal de una yema gustativa, que tiene un sitio, un polo que es aceptor de protones hidrógeno, lo ven ahí como una especie de agujero, y un polo dador de electrones. Bueno, pues cuando una molécula dulce se acerca a esto y encaja con ella, pero para que encaje, ¿qué tiene que tener? Pues un grupo inverso, un grupo dador de protones aquí y aceptor de protones aquí, separados por esa misma distancia de 0,3 nanómetros. Cuando se encaja con ella es cuando percibimos el sabor dulce. Y vean ustedes este compuesto que es la glucosa, que no se parece nada químicamente a este, que es la sacarina, pero entre este grupo dador y este aceptor de electrones hay 0,3 nanómetros, y entre este aceptor y hay también, y en este lado 0,3 nanómetros. Y esto es lo que hace que las dos sustancias sean dulces. Ahora, la intensidad del dulzor depende del perfecto encaje de esos dos grupos, que hace que se establezcan puentes de hidrógeno entre ambos y se genere una diferencia potencial que se transmite al cerebro y inmediatamente la identificamos como sabor dulce. Hay una escala de dulzor relativo, se han colocado todos los edulcorantes, han evaluado por paneles de catadores y a la sacarosa se le da el valor 1. Entonces, ¿que una sustancia como la glucosa es menos dulce que la sacarosa? Pues menos que 1, 0,6. ¿Que es más como el ciclamato? Pues 20 veces, 30 veces más. Y así hay un dulzor relativo respecto a 1 y a esto se le llama factor sacarosa. Y esto es muy útil para a la hora de edulcorar los alimentos. Por ejemplo, en vez de utilizar sacarosa, se utiliza la sacarosa invertida, que es lo que se llama el azúcar invertido, que es lo que está precisamente en la miel de las abejas. La sacarosa, por hidrólisis, vean aquí, la sacarosa se descompone en D-glucosa, que desvía la luz polarizada a la derecha, y D-fructosa, que la desvía a la izquierda. La mezcla de esos poderes de desviación de la luz es negativa, por eso decimos que cuando hidrolizamos la sacarosa, que desvía la luz hacia el tramo positivo, se cambia el poder de polarización de la luz y por eso se llama azúcar invertido. Pero vean que así como la sacarosa tiene un poder edulcorante de 1, la mezcla de la glucosa y la fructosa tiene 0,6 más 1,4, 2. Es decir, que simplemente hidrolizando la sacarosa yo consigo el doble de dulzor añadiendo la mitad de la cantidad, con lo cual puedo preparar perfectamente un alimento light que engorda menos. Vean aquí una etiqueta de una industria alimentaria que dice ven, sin azúcar, pero no sin cualquier azúcar, porque la glucosa y la fructosa también son azúcares, sin azúcar sacarosa, pero tiene fructosa, tiene sacarosa, y por eso no dicen que es especial para los diabéticos, porque sigue teniendo azúcares, pero es tolerado por los diabéticos porque indudablemente tiene la mitad de concentración que uno que tuviera el azúcar normal. Vamos a ver, por ejemplo, el fragmento de una etiqueta de confitura de fresa que muestre otros aditivos añadidos que serían útiles para los diabéticos. Pues bien, este ya no tiene azúcares, tiene ciclamato sódico, aspartame. Vamos a aumentar, ven aquí, aquí tienen, ¿ves? Jarabe de sorbitol, ciclamato sódico, aspartame, tiene un gelificante para que la mayonesa, pues para que la confitura tenga ese siruposo que todos nos gustamos que tenga, y un colorante, pues para que, lo que decía antes, para que siga pareciendo bonito y a la gente se lo coma más a gusto. Aquí vemos también una etiqueta de un zumo de naranja que tiene añadido especial para diabéticos, que no tiene azúcares y tiene ciclamato y sacarina añadidos. Ven aquí también los dulzores relativos que, bueno, ya se los he puesto. Otras funciones para lo que se emplean y se utilizan los aditivos son las levaduras químicas,
los almidones modificados, los blanqueantes, los endurecedores. No puedo citar todos porque se me pasa de la hora pero por ejemplo vamos a decir un poquito de las levaduras químicas. La levadura es una sustancia que se añade al pan para que a las magdalenas y a los bollos para que esponje la masa. Pero las levaduras son muy caras y indudablemente añaden un factor económico al alimento. En cambio, si por ejemplo a estas magdalenas les añadimos, vean ustedes lo que tiene en esta magdalena, ¿lo ven ahí? Tiene bicarbonato sódico. ¿Para qué añadimos esto? Vean la fórmula del bicarbonato sódico. El bicarbonato sódico añadido en la masa de la magdalena, cuando metemos la magdalena en el horno, desprende CO2. El CO2 al desprenderse esponja la masa y agua, y entonces eso sube la masa y además se echa un difosfato que produce medio ácido que favorece esta relación. Además tiene un estabilizante, sorbitor, y un conservante, ácido sórbico. Bueno, y quiero terminar recordando que las sustancias añadidas a los alimentos para su conservación u otros fines se han utilizado desde los albores de la humanidad. Se han descubierto empíricamente y utilizado sin saber los fundamentos químicos, pero han prestado al hombre numerosos servicios. Sería absurdo, ahora que la química nos ha revelado su mecanismo de acción, renunciar por un miedo infundado a la seguridad y a la salubridad que aportan a los alimentos. Pues muchas gracias por la atención.